Hola, bienvenidos a más una charla en Si se Puedcast. Joaquín Brasil. Hoy estamos con una persona que me ha dejado vivo hasta hoy. Ella es uno de los pilares de mi vida y eso lo dejo muy en claro. Es psiquiatra de la Universidad del Bosque, ha estudiado en New York University y bueno, está acá en Bogotá. Por eso la cachucha. Por eso la cachucha. Ok. No, y la cachucha también tiene un porqué que entre ella y yo la conozco desde el 2009. Se llama Juliana García. Grande. Y es la persona más increíble de mi vida. Hola, Juliana. Hola, Bienvenida. Esa presentación me llega al corazón. Juli, bueno, Joaquín, ¿quieres hablar un poco con Juli? Juli yo la conozco desde el 2009. Sí, antes de hablar con Juli, pedirles a todos ustedes que se suscriban en nuestro canal, Juli, porque es importantísimo para que crezcamos, para que seamos grandes, potentes, fuertes. Juli nos va a ayudar mucho en eso hoy, ¿no? Porque para ser fuertes uno tiene que tener la cabeza bien, ¿no? Y cuán difícil es tener la cabeza bien. Yo no sé si uno siempre dice hoy en día es que el mundo es agitado, la globalización, entonces... Pero antes también, me imagino, ¿no? Yo creo que cada época de la vida del ser humano siempre hubo esas dificultades. Yo quisiera arrancar preguntándote, ¿el ser humano cada vez entiende más que necesita ayuda desde lo mental, que necesita ayuda profesional? Claro, profesional, porque uno está en el día a día. Yo estoy con mi hermano, con mi familia, con mis hijos. Pero esa ayuda llega en alguna edad. Yo tengo hoy 40 años... ¿Hoy soy más consciente que necesito esa ayuda? ¿O cómo es eso? Bueno, gracias por esa pregunta, gracias por esta invitación. La verdad, desde siempre, en las comunidades, en las sociedades, ha existido una persona en quien se confía. En épocas, uno ve históricamente en grupos indígenas, el chamán, los mayores, el rabino, el cura. ¿Hay alguna persona en la sociedad o en la comunidad que representa como un conocimiento y que la gente se siente cómodo buscando su palabra, su escucha, su consejo? La psiquiatría como tal es bastante reciente, por decir, pero es una ciencia que se trabaja como un arte, porque toda la atención a un ser humano requiere de la habilidad de poder conectar. Entonces, no todo el mundo, sí, hay médicos que son patólogos, entonces trabajan muy interesante, pero personas que no les van a hablar, y nosotros sí. Entonces, lo que pasa es que la sociedad como tal le pone un valor a la capacidad de ser individual, independiente y no dependiente y no necesitar. Se ve un poco estigmatizado la relación de necesitar a alguien. Se tilda de una vez de dependencia y no es eso. Entonces, por un lado, está el estigma de no necesito a nadie, tengo que ser esta persona individual, independiente, fuerte, que logro, pero esa solo es una forma de ver lo que es la evolución y crecimiento de una persona. Y después está el estigma, desafortunadamente, que ir donde el psiquiatra o donde el terapeuta, psicólogo, es porque estoy loco. Y la locura es vista como una cosa negativa, como algo que no tiene cura. Nos ven a nosotros como está más loco el psiquiatra que el loco. Entonces hay una cantidad de cosas. Yo digo que Hollywood a veces nos ha hecho daño porque pone toda una cosa alrededor de la enfermedad, de los tratamientos, de los medicamentos. Hay una guerra contra eso terrible. Pero el hecho de querer hablar con alguien y necesitar a otro, me parece que es lo más humano del mundo. Nosotros realmente crecemos es conectándonos con otros. Esa idea del hombre solo, pues yo digo, pues sí, solo en la cima de Monte Everest no llega solo tampoco. O sea, siempre hablamos del gran explorador y todos los que lo ayudaron para llegar ahí. Entonces, cualquier cosa que hacemos, en cierto momento necesitamos una ayuda. Y así deberíamos ver lo que es hablar con alguien. Perfecto. Voy a hablar acá un poco de Juli para la siguiente pregunta, que es lo siguiente. Juli ha ejercido durante más de 30 años en investigación, docencia y la práctica clínica y se ha desempeñado en distintas áreas, ya les digo acá,
Entre ellas, trastornos afectivos, trastorno del estrés postraumático, ¿qué más, Juli? Acá, prevención de suicidio, manejo de duelo, psicoterapia, psicofarmacología, educación de salud mental, entre otras. Juli, cuando tú sales de la universidad, peladita, pues tú ya tienes pues, especialización, maestría y todo. Pero yo digo, en ese lado de la psicología, de la psiquiatría, cuando tú sales con la teoría de todo esto y vas para la práctica, y hoy ya tienes experiencia en eso, ¿cuál es el plus de la experiencia en todos estos temas? Porque tú sales listo, lista para escuchar, lista para hablar, lista para vivir con tus pacientes. Después de todo lo que has vivido con todos nosotros, porque yo me incluyo, ¿qué has ganado en la práctica de tu profesión? Bueno, a mí la psiquiatría me llegó desde el tetero. Mi papá fue psiquiatra y yo crecí en un hospital psiquiátrico. Yo sé que eso suena un poco chistoso, pero en Estados Unidos, en Nueva York, había y en otros sitios de Estados Unidos, unos hospitales enormes que eran como unos campus universitarios, donde había entre 5,000, 10,000, 14,000, dependiendo, pacientes que vivían de forma residencial, y entonces los psiquiatras vivían ahí. Entonces mi relación con la enfermedad mental ha sido siempre, y con la psiquiatría ha sido siempre. Entonces yo no crecí como que eso es raro porque el psiquiatra era mi papá. Entonces pues tener un psiquiatra no, para mí no era raro. Una cosa muy bella de la medicina es que no como otras carreras, nosotros empezamos a ver pacientes desde el primer momento, sobre todo en el bosque, que tiene un enfoque biopsicosocial y muy cultural y social. Sí. Empezamos desde el primer semestre a salir a los centros de salud en esa época, a los barrios, a hacer encuestas y hacer toda clase de intervención en comunidad. Entonces, no es que uno le den el título y arranca con el consultorio. Sí, tienes muchos años, no, tienes que acumular muchos años de experiencia y con la supervisión de los profesores, pero está uno permanentemente en contacto con los pacientes, porque, o si no, sí, pues ¿cómo llego? Claro. Entonces, la experiencia clínica la adquiere uno en la universidad y en la maestría y en la especialización, y siempre está uno con un profe supervisando. Pero la experiencia de vida sí es cierto que le da a uno mucho. Mi papá me decía, cuando te cases vas a ser mejor terapeuta. Cuando tengas hijos vas a ser mejor terapeuta. Cuando pierdas un padre vas a ser mejor terapeuta. Sí, por más de que uno tenga la capacidad empática de entender a alguien, de verdad la experiencia te lo vas a entender. Y por eso es que hay un valor enorme en la juventud, pero hay un valor enorme en la experiencia. Hay un valor enorme en saber el camino, el trayecto. Ahora, la experiencia no quiere decir que yo le digo al joven, esto es lo que te va a pasar. No, la experiencia simplemente me da, mira todas estas posibilidades que sí pueden pasar. Y entonces sí se puede esto, sí se puede otro, no, esto no se puede. Y eso es lo que te da la experiencia. Y en mi caso personal, la experiencia es lo que me da cada día más ganas de seguir ayudando. Me refuerza la idea de que lo que hago es importante y tiene valor. Y si lo es, quiero decir a todo el mundo que Juliana, ya lo he dicho, es un pilar. Y sí es lo máximo, o sea, ayuda a los que necesiten, por favor, búsquenla, googleen, miren esta entrevista completa, esta charla, porque es de otro mundo, es de otro nivel. Hay dos cosas que has dicho que creo tienen conexión y me quedaron ahí. La primera, el tema del hospital psiquiátrico visto desde Hollywood, ¿no? Que es lo que uno ve siempre, y es el horror, casi siempre. Uno ve, son miles de locos haciendo todas las locuras, y es una depresión. Eso es lo primero. Y conecto con lo que decías de tu niñez, ¿no? Que tú entonces viviste en un hospital psiquiátrico por tu papá, pero entonces desde niña viste muchas cosas que no sé cómo lo ve una niña. O sea, ¿cómo lo sentías tú? Porque de pronto lo veías y no lo entendías mucho. ¿Cómo fue esa experiencia de niña? ¿Pasó algo raro alguna vez? Y después vamos a Hollywood, porque me parece clave ese tema del hospital psiquiátrico. ¿Cómo nos lo pintan? ¿Y cómo puede llegar a ser en realidad? Sí, de niña fue muy interesante porque nosotros vivíamos en apartamentos, pues casas alrededor, y por ejemplo iba una señora a ayudarnos, se llamaba Mary, y ella tenía bipolaridad,
en los años 60 había 3 medicaciones psiquiátricas nomás. ¿Lithium ya era una de ellas? Sí, y mi papá, encontré en el consultorio una carta donde autorizan a mi papá a usar litio porque eso fue, pero ya como en el 67. Okay. Y Mary podía estar lavando la loza y de pronto empezaba a reírse y empezaba a cantar y mi papá decía, no, eso está normal. Y yo, bueno, el que nos llevaba la leche tenía retardo mental, el que llevaba el periódico tenía otra cosa. Los veíamos, sí, nosotros andábamos en bicicleta y los veíamos caminar y nos saludaban y unos caminaban, otros no, bailaban. A veces íbamos a hacerles tocar piano, pues los hijos tocábamos el piano, les hacíamos shows de ballet. Entonces yo nunca vi, además yo veía cómo mi papá siempre se acercaba a alguien y le empezaba a hablar, al que fuera. En esa época en la ciudad de Nueva York, la zona del Bowery era lleno de borrachos, pues que se quedaban ahí. Y entonces nunca le tuve miedo a la calle tampoco. Yo veo a la gente pasar y yo paso sin miedo porque lo que me ayudó fue a verlo como... Normalizarlo. Sí, se normalizó totalmente porque estaba expuesta y nunca estuve en peligro. Entonces, afortunadamente, pues no estuve en peligro. Entonces, eso pues ayuda mucho. Claro. ¿Y cómo no ayuda a Hollywood? Pues esa parte de lo dramático en que por un lado ponen a las enfermeras, que son lo máximo, las enfermeras de los hospitales psiquiátricos, o sea, puede haber una que no, pero la mayoría... Como todo en la vida. Sí, como todo en la vida. Buenos y malos. Sí. O sea. Las enfermeras las ponen como malas, hay que entender, digamos, las épocas. Hay una película que se llama Juventud Interrumpida, Girl Interrupted, y muestran la dificultad de manejar personas con lo poco que se tenía desde el punto de vista de medicación. Realmente, cuando mi papá estudió, había un limitante, él era un estudioso, entonces aprendió todo, pero cuando yo ya estudié psiquiatría, teníamos muchísimos medicamentos que te ayudan a que la conducta de la persona no sea tan agresiva y entonces el manejo a nivel del hospital pues no es eso de amarrarlos, de encerrarlos, de ponerlos con la camisa de fuerza. Sí, eso ya ha cambiado. Entonces ese pedazo de la evolución de la psiquiatría como ciencia, porque conocemos más el funcionamiento del cerebro y más de lo que determina la conducta, nos permite dar una atención mucho más humanizada y mucho más amable. Pero eso pasó. Esa forma, digo, sí. Lo que tú me dices que sí. en alguna época tocaba, sí. Atarlos, tocaba. Sí, hay algunos momentos, pues sí, una persona que está muy violenta, pues hay que reducirla. Hay que parar. Sí. Juli, tú estabas hablando también, cuando te pregunté de la experiencia, de lo empático, y que la experiencia, cuando tú vives, al tener un hijo, cuando tú vives a casarte, tú aprendes más. Mi pregunta es, cuando alguien tiene alguna enfermedad, algún episodio, o como yo, que tuve trastorno del pánico, depresión, y la familia es esencial, así como el psiquiatra. Gracias. De nada, mi amor. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que una persona normal, que no tiene episodios o nunca tuvo alguna crisis, por más que Joaquín sea empático, pero no lo vivió, no siente lo que uno siente? ¿Cómo hacer para que las familias que nos están viendo y que si hay alguien que nunca lo tuvo y hay otra persona que está teniendo un episodio de crisis, que esa persona diga, entiendo lo que estás hablando al enfermo? O sea, él no lo tiene. ¿Cómo él lo va a entender si él nunca lo tuvo? Porque, o mezclar, porque tal vez alguna persona diga, no, está triste, o la depresión y la tristeza son lo mismo. No es lo mismo. Yo en mi época de depresión no me gustaba el fútbol, no me gustaban, todo era blanco y negro, ¿sabes? Entonces, 6 meses. Entonces, ¿cómo hacer que una persona que está teniendo la crisis y la otra que no, que es su familiar y su apoyo, la que no la tiene, entienda a través de la empatía y pueda decir, mágica, te comprendo? O sea, cada vez más se incluye en el tratamiento a la familia y lo que llamamos la psicoeducación. En los hospitales, en las clínicas, por lo menos en la Clínica Montserrat, con quien yo estoy asociada, hay siempre grupos de familia para la psicoeducación, precisamente para que la familia pueda decir, yo me acuerdo el hijo de una paciente, pero no quiere salir, no entiendo la depresión, no es que tuviera las piernas rotas, y yo, es como si tuviera las piernas rotas, no puede salir, o sea,
su cuerpo, porque su cerebro no se lo permite, no puede salir. Y necesitamos hacer mucha psicoeducación, porque lo que tú dices, yo te puedo decir, te entiendo, pero el que está sufriendo dice, ese no entiende, yo estoy sufriendo. Entonces, el abordaje es más, te quiero entender, ayúdame a entenderte. Sí. ¿Qué necesitas de mí? No lo que yo creo que necesitas, sino qué necesitas de mí. Y eso es algo que empezamos a hacer mucho más, de incluir a las familias, de ayudarlos a entender, de darles pautas, de explicarles qué esperar, qué expectativas pueden tener de la enfermedad, de la persona, de los medicamentos. No tener miedo, porque además hoy día con Dr. Google todo se puede leer. Todo se puede. Entonces, pues no tenemos nada que esconder y es mejor saber. Y además, porque en Google no todo, pues Google es maravilloso, pero no todas las páginas son de verdad pues lo que uno necesita saber. Entonces, una guía, yo sí considero que cuando una persona tiene una enfermedad mental que requiere de hospitalización o tratamiento, uno tiene que contar con la familia, con la pareja, con los hijos y poder ayudarlos a que lo entiendan, porque el sentirse entendido es una gran parte del tratamiento. Y tengo una otra cosa que es, me acuerdo que cuando empecé con mi crisis del pánico en São Paulo, todavía no conocía a Juli, después me vine a Bogotá, y yo me acuerdo que en mis episodios de crisis llegó una persona, un compañero de trabajo que estaba encima mío, y me dijo lo siguiente: eso que tienes, esa enfermedad de rico. Mira si los con menos favorecidos tienen eso, no salen todos los días a trabajar. Y me pareció increíble que todavía, o sea, al revés, es porque los que no tienen acceso a la salud sufren igual o peor, pero no tienen en contacto o la oportunidad de tener un psiquiatra apoyando. ¿Qué le dices a las personas que tengan esa mente de que digan, no, eso es un chiste, eso es de enfermedad de rico, o de ser, no sé, ser un bipolar o tener depresión? ¿Qué le dice a una persona que piensa así? Bueno, desafortunadamente hay mucha gente que piensa así, dice eso todavía, aunque yo creo que si algo bueno nos dejó la pandemia es que se empezó a hablar de salud mental desde el concepto de salud mental y no solo enfermedad mental. Okay. Entonces, la enfermedad mental es como pues, las enfermedades físicas, se diagnostican, se trata, pero también mantener la salud mental. Desde hace muchos años todos sabemos que comer bien nos ayuda al corazón, el colesterol, cómo cuidarnos, hacer ejercicio, tomar agua, todas estas cosas. Lo mismo empezamos a darnos cuenta y se volvió, pues ahí sí, globalizado total, la evidencia de cómo estos encierros o las medidas o lo que vivimos todos, el riesgo, el miedo permanente de esta enfermedad mortal, que podía ser mortal, nos llevó a entender, mi salud mental la puedo perder si dejo de hacer también ciertas cosas. Entonces, desafortunadamente ese pensamiento pues sí existe, cada vez siento que un poco menos porque estamos enfrentados de otra forma, porque sí también vemos las estadísticas de alcoholismo, de suicidio, eso es universal y eso no tiene estratos y no tiene, eso ha cambiado mucho y en eso la globalización ayuda en que somos una comunidad mundial igual y la enfermedad mental no tiene estratos, no tiene género, no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tiene raza, no tiene nada. Entonces se maneja un concepto más saludable, creo yo, desde el punto de vista del abordaje pensando en salud mental, de mantengamos la salud mental y para mí eso ha cambiado rotundamente también las personas que vienen, no solo porque se sienten enfermas, sino quiero seguir sintiéndome bien. Claro. Y ese trabajo es delicioso, la psicología positiva, todo eso que es busquemos cómo mantenernos sanos. Sí, hablas de enfermedad mental, pero se me viene siempre en la cabeza la palabra loco, ¿no? Y pues es muy difícil uno aceptar, estoy enfermo mental, o no sé si es una cuestión de también uno aprender a conocerse, pero ¿qué es un loco y qué es un enfermo mental? ¿La palabra loco es válida o hay diferentes enfermedades mentales? Pues yo creo que todos somos enfermos mentales, o sea, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros traumas, o sea, no hay nadie cuerdo en el mundo, no hay una persona cuerda. Entonces, enfermos mentales somos todos. Locos, los genios eran locos, los grandes genios fueron locos. Sí, es que la palabra loca y locura tiene unas raíces etimológicas de mucho tiempo atrás y significa diferentes cosas para muchas personas,
pero como tú dices, el loco genial, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, miran para atrás y entonces ahora están diagnosticando que Van Gogh tenía esto, Claro. Da Vinci tenía lo otro. Claro. Perfecto, listo. Pero, Einstein. pero la enfermedad mental es enfermedad. No todos somos enfermos mentales. Todos tenemos salud o no salud sin necesidad de un diagnóstico como tal. Yo, por ejemplo, estoy en un duelo. Mi esposo murió el año pasado. Eso no me enferma. Es una situación de mi ciclo vital que me enfrenta a unas circunstancias a las cuales me tengo que adaptar, que a veces es más lento mi adaptación, que a veces es más rápido, que mi adaptación es más lenta que la del lado. Todo depende, lo que tú dices, de mi pasado, de los padres que tuve, de lo que he aprendido, de mi conocimiento, de mi personalidad, pero pues afortunadamente con este duelo me he podido dar cuenta que creo que no tengo enfermedad mental, No. Pero como cualquier ser humano, puedo sufrir, puedo sentir, puedo no querer ir a trabajar y no es enfermo, ¿sí? Puede ser natural. Y eso es importante porque la enfermedad mental también se tiene que cuidar, no se puede banalizar es la palabra, gracias, no se puede banalizar porque es tan seria que necesita una atención. Es como todas las enfermedades importantes, si es la tiroides, si es la tensión arterial, si es el corazón, si es el hígado, si son los músculos, si son los huesos. Hay miles de enfermedades, igual con la enfermedad mental. Hay que buscar la cura. Y cura no manejamos en enfermedad mental, manejamos tratamiento, que es lo mismo que pasa con la diabetes, no se cura. La hipertensión arterial. O sea, ninguna enfermedad mental llega a una cura 100%. Bueno, hay algunos diagnósticos que hacemos que pueden ser situacionales y esas se pueden manejar y se pueden... A mí me cuesta mucho usar la palabra curación en cualquier cosa de medicina, la verdad. Aunque sí, pues yo puedo curar una herida. Eso sí, claro, se acaba. Pero queda la cicatriz. Claro. Entonces... Lo mismo, pero... Sí, puede ser así. Entonces, una persona que ante una situación difícil, como por ejemplo un duelo, hay duelos complicados. Ese duelo complicado se vuelve un diagnóstico, se tiene que manejar y pueda que se vaya, pero es alguien que está pendiente de sus siguientes duelos. Claro. Estamos pendientes porque la vida sigue. La vida sigue, pero me puede repetir de pronto. Entonces, sí, la palabra cura en psiquiatría, yo soy muy prudente y prefiero no usarla. Porque así uno, es igual que el que tuvo un infarto, pues le curaron el infarto, no, pero lo están tratando para que no le vuelva a dar, para que el corazón no sufra más daño y para que pueda llevar una vida normal. Es lo mismo sí. con esto. Hablando de la banalización, veo mucho que hay también algo que me parece, no sé si es peligroso o no, que es la romantización de la depresión. O sea, algo que es, ay, estoy deprimido. La depresión es algo grave, hijo de pucha, no es para romantizar, no es, si tú no lo tienes o vas a decir en una red social, ay, no quiero salir, calma, busca ayuda, busca un profesional. ¿Has sentido que desde la banalización también se ha romantizado un poco algo tan grave como es? Claro, pero eso se ha romantizado, o sea, ahorita vemos en redes muy romántico, pero si leemos La Dama de las Camelias, si leemos La Montaña Mágica, en la literatura se ha romantizado el sufrimiento. Entonces, sí hay una romantización, hay una como búsqueda de esa sensibilidad. Sí. A través de la tristeza, dolor, que solo así puede ser algo más. Es una evolución. Sí. Pero ahorita, con lo que tú dices de banalizar, a mí sí me preocupa. Muchas personas se meten en Instagram y se están autodiagnosticando con todos estos memes y todas estas cosas, que si tienes estos síntomas, ya es esto. Eso hay que tener más cuidado. Me parece que de todas maneras amplía la discusión y el debate, pero siempre se tiene que acompañar con un profesional de la salud mental, de cualquiera de las ramas que estamos en la salud mental. Los trabajadores sociales tienen una función espectacular en la comunidad, los psicólogos, los psicoterapeutas, los fisioterapeutas, todo el mundo que haga terapia de verdad tiene un rol importante. Hay gente que es su peluquero, la señora que les hace las uñas, son los que son la persona que le escucha más, con la persona que sea, pero sí hay que profesionalizar un poco eso
Y si de verdad siente uno que tiene algo malo, pues ojalá busque ayuda. Yo creo que voy a hablar una estupidez, pero yo no he ido a un psiquiatra y soy de los que siempre digo, pues tengo familia que lo usa mucho y está ahí y me parece genial. Yo no sé por qué no he ido, porque siento que también lo necesito. Creo que todo el mundo necesita y creo eso, que uno llega a un momento de la vida que uno dice, es importante también hacerlo. Pero pienso que el día que yo me siente ahí, no voy a hablar. No voy a hablar, porque yo ya sé que tengo que ir para hablar, ¿cierto? Tengo que ir a hablar todo y tal. Yo soy introvertido, yo soy muy para mí, yo no hablo mucho. O si voy a hablar, siento que no voy a hablar toda la verdad. Entonces ahí viene mi pregunta. Primero, esa gente que se sienta y no habla, tú decías al comienzo que son los patólogos los que están... Pues son los que ven las muestras de pues las biopsias y a las personas ya muertas. Sí. Por eso hago ese chiste. Por eso no habla. Porque los pacientes no hablan. Entonces, ¿cómo sería o cómo es, no sé si puedes hablar, porque ya estás hablando de pacientes, pero hablemos un paciente fantasma, yo, que llego allá y no hablo, ¿sí? Si no hablo, no hay trabajo conmigo o ustedes logran que uno hable. Y si yo miento, ¿qué? Sí, me parecen unas preguntas súper válidas y es parte de lo que la gente también ve. Claro, a veces, por ejemplo, la gente dice, no, seguro mi esposa vaya a hablar súper mal de mí, pero eso no es la verdad. Lo que está pasando es X o Y. Claro, está ese factor. Pero si vas a psicoterapia, nuestra función es no solo escuchar tu voz, sino también tu silencio. Uy, ya, estás muy profundo. Ya estás muy profundo. Silencio, muchachos. No, pero bueno. Tuve una paciente puro al principio, hace 30 años, cuando empecé mi consultorio, que al final tenía un trastorno múltiple de personalidad súper interesante y la remitió una persona, llegó, era una persona extranjera y lo primero que hizo fue hacerse así. Primera consulta, yo. Ay, Dios. Ok. Entonces yo preguntaba y tal. Nada. Después, segunda consulta, llega, me mira, dice, odio las mujeres, odio la gente con sobrepeso, odio la madera, mi consultorio tiene mucha madera, odio los psiquiatras, no quiero hablar. Yo, ok. Y me senté la hora con ella y vi que empezó a sacar un dulce, un Jolly Rancher, que además es mi dulce favorito. Y yo, listo. En ese momento, en Carulla vendían Jolly Ranchers. Entonces, en la tercera consulta, tenía yo un bowl y lo llené de Jolly Ranchers. Y llegó y me miró. ¿Puedo tener uno? Y yo, sí. Lo cogió y arrancó a hablar. Uno no sabe, las cosas pasan, pero uno escucha el silencio y uno observa, porque la persona también muestra con su conducta, muestra su sufrimiento, muestra sus temores, muestra su problemática. Entonces, lo importante es yo le digo a mis residentes, porque tengo alumnos, no le tengamos miedo al silencio. Muchas veces mi papá fue profesor y él grababa y al principio cuando uno está, habla y hace preguntas y él nos decía, calma, miren, estás llenando el silencio. De pronto hasta interrumpes el momento en el que el paciente quiere arrancar a hablar. Los silencios son incómodos como lo son para todos, o sea, en cualquier situación. Uy, no me está hablando, no le gustó, está leyendo, ¿qué me va a decir? Hoy día con el WhatsApp, no me contestó, me leyó, me dejó leído, y se analiza una cantidad de cosas del silencio. Entonces el silencio sí es una herramienta de comunicación, en últimas. Sí. Y está en uno, como terapeuta, en romper el silencio para producir un espacio donde te sientas cómodo pudiendo hablar. Tengo dos cuestiones. Bueno, la primera es, Juli habla inglés, ha vivido en Estados Unidos, su vida es mitad Colombia, la otra mitad va a Estados Unidos toda la vida. Y por hablar inglés, Juli tiene muchos pacientes extranjeros. Hace consultoría con embajadas, pues, y mi pregunta es, Juli, varias veces cuando he ido al consultorio de Juli, pues al entrar sale un extranjero, puede ser un francés, un americano, como yo. Sé que estás hace mucho, ¿tú sientes que la psiquiatría
principalmente desde que los extranjeros están un poco más abiertos a los colombianos, o en tu historia eso ya pasó, hoy ya los colombianos van, porque en Brasil, cuando yo tuve mi primer crisis del pánico y después la depresión, yo me acuerdo que llegué al trabajo, fue saliendo a almorzar, yo pensé que me iba a morir, me paré en una calle de São Paulo, me puse contra un muro, me senté, empecé a llorar, dije me voy a morir, fue mi primera crisis del pánico. Llamé a mi madrina, ella fue conmigo por el celular hasta volver al trabajo. Cuando llegué, mi jefa me vio y me dijo, tranquilo que yo tengo lo mismo. La otra persona me dijo, yo también tengo, ve a tal psiquiatra acá. Y en los números en São Paulo, el 30% de las personas tienen alguna enfermedad. Pero en Brasil yo sentía que era más bien recibido por la gente del trabajo, que todo el mundo tenía algo, historias. Acá todavía siento un poco, o no sé si es Bogotá por el frío, que la gente tiene susto de hablar y bueno. ¿Sientes diferencias entre los extranjeros y los colombianos en ir a una cita psiquiátrica? Yo siento que más que diferencias por nacionalidad, desde el punto de vista cultural o de educación, como que ese mito de que la locura y que el psiquiatra es para locos y eso, entre más educado eres, entre más exposición al mundo y al conocimiento tienes, vas entendiendo la necesidad. Pero una cosa muy bonita que yo siento que está pasando en Colombia hace un tiempo ya, es que la psiquiatría se está enseñando desde muy temprano en medicina, porque necesitamos que nuestros colegas médicos remitan a la persona que ellos identifican como enfermo también al psiquiatra. Por ejemplo, esos síntomas que tú tuviste con pánico, es muy frecuente que la persona con pánico primero crea que le va a dar un infarto. Y muchas de las consultas a urgencias por dolor precordial detrás tienen un elemento emocional. Y en una época anterior siempre decía, eso está en su cabeza, usted no tiene nada. Entonces es como negar que lo que está en mi cabeza es algo. Entonces no puedo tener una enfermedad porque el doctor dice, pero es que no tengo nada. Espérense, si tienes estos síntomas y aunque venga de su cabeza, es algo. Sí. Entonces esa dicotomía que se había creado de la diferencia entre mente y cuerpo, ya afortunadamente llevamos varios años tratando de hacer un cambio del paradigma de qué somos nosotros como seres humanos. Y puede que no suene tan romántico, que el amor y tal, sí, son un resultado de químicos en mi cerebro, lo que yo siento. Eso es una realidad. Y eso lleva a que haya una apertura mayor. Yo veo que en muchos niveles sociales y económicos se está remitiendo mucho más a psicología y a psiquiatría y a trabajo social. Se ha vuelto parte del protocolo. En eso siento yo que a nivel académico y a nivel de ministerio y de estas cosas se educa mucho en incluirlo en el protocolo de prevención. Aquí en Colombia se hace muchísimo trabajo de prevención en campo. Pues ojalá tuviéramos más, porque se necesita muchísimo, pero las compañías internacionales, las ONGs están muy interesadas en hacer impacto a nivel de comunidad en salud mental. Entonces, pues esperamos que eso también va a ayudar a que el diálogo se dé y que se pueda hablar tranquilamente sobre, sí, igual que, no, mira, necesitas a alguien para que te vea la oreja, pues mira, ve a esta persona que te pueda ver, que se vuelva como más calmado el diálogo. En estos temas yo hago preguntas a veces tontas, pero me gusta porque pues no soy experto para nada, al revés. Pero, por ejemplo, un psiquiatra o los psiquiatras van mucho al psiquiatra, pasa mucho, es recurrente. Sí, no sé. A ver, ¿dónde desahogas todo lo que recibes? Por ejemplo, es difícil que un psiquiatra sea consciente de que necesita. O sea, ¿cómo es eso? No. Porque tú dijiste también que te diste cuenta ahora con tu duelo, te diste cuenta que eres muy fuerte y no tienes una enfermedad mental porque pasaste un momento que podía desencadenar eso. Pero pues hay psiquiatras que necesitarán también. Claro. Todo, la vida, jugador de fútbol. Pero es más difícil encontrar ese, oye, necesito porque pues yo... Y porque reciben, Joaquín, y es buena la pregunta, creo, porque Juliana o un psiquiatra, un psicólogo, que están... Pues yo mismo soy mi psiquiatra, ¿no? O sea, yo soy el duro en esto. ¿Qué carajo voy a ir a otro
Sí, o sea, si yo no puedo conmigo mismo, es un poco de egocentrismo también. No sé, pues se me ocurre. No, y ellos reciben mucha energía complicada. Fuerte, claro. Pero, pues lo que yo te digo, por supuesto que en nuestro entrenamiento nosotros nos hacemos también psicoterapia. O sea, es parte importante, primero porque se conoce uno, sus debilidades, sus fortalezas, porque hay muchas cosas en nuestro inconsciente que pueden determinar nuestras conductas. Y yo soy médico para cualquier persona. Claro, hay algunos pacientes que pueda que no me caigan bien, pero yo soy médico, entonces los tengo que atender. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de nosotros porque somos el instrumento terapéutico, entonces tengo que estar lo más saludable posible. Y la mayoría de los terapeutas tenemos terapeuta o hemos tenido o hemos asistido o hacemos lo que se llama supervisión. Yo tuve mi psicoterapeuta en Nueva York, y tenía la fortuna de tener el mejor supervisor, que era mi papá. Hablábamos de todos nuestros temas y tengo colegas muy amigos con que hacemos mucho como repaso y trabajamos algunos pacientes juntos. Tengo unas colegas psicólogas con que nos encontramos y trabajamos familias, entonces compartimos y hablamos de nuestras frustraciones. O sea, es que yo creo que ni lo pensamos como si fuera algo malo, porque sí, lo hacen diariamente. Sí, sí. Sí, hace parte del día a día. Sí. Chévere. No, sí. No tenía ni idea. Sí. Pero me parece difícil, además por lo que decía mi hermano. ¿Alguna vez no lograste dormir por algo que te dijo un paciente? Por ejemplo. O sea, ¿cómo hacen ustedes para recibir tantas bombas, me imagino, y seguir la vida también? Obvio, tienen un estudio, están preparados para eso, lo sé, ya lo has dicho, pero pues eres un ser humano, ¿no? Claro, claro, y sí, hay pacientes que le quitan a uno el sueño, sobre todo los que están en riesgo, sí. Entonces uno pues está pendiente, pero yo creo que en eso la formación, pues por lo menos como médico, las otras personas que trabajan terapia me imagino que también tendrán en su formación, pero la formación, pues nosotros estamos acostumbrados a que tengo que estar aquí pendiente del paciente. Los ginecobstetras están pendientes de la mamá que va a tener bebé, el otro está pendiente que si que lo operé. Entonces yo creo que es una cosa que es muy natural para nosotros estar pendiente. Yo oigo mucho eso de que nos contaminamos. Yo personalmente pienso que lo afortunada que soy es que yo no soy parte del problema, yo soy parte de la solución. Entonces, yo soy una optimista innata y entonces, si la persona está buscando ayuda y yo hago parte de la solución, yo estoy en este lado, donde están las respuestas, las posibilidades, las fortalezas. Entonces, sí, puedo terminar cansada del ejercicio intelectual, pero no me cargo tanto. Los quiero enormemente, como tú sabes, y los quiero de verdad. Tengo cariño genuino por mi comunidad de personas que me han buscado en todos estos años y pienso que el afecto lo nutre a uno. Yo no me siento desocupada, aunque algún profesor alguna vez me dijo, yo creo que tú comes más de la cuenta porque te desocupas tanto con tus pacientes. Yo, bueno, puede ser, me gusta comer. Sí, a mí también me gusta. Sí, pero sí, la comida tiene relación afectiva con uno, entonces pues sí, pero creo que sí nos entrenamos, sí tenemos que trabajarnos permanentemente y si uno disfruta lo que hace, pues yo creo que se lo goza aún los esfuerzos, porque el esfuerzo pues, da un resultado positivo. Tengo una pregunta personal. Me tocaría hacer esa pregunta en una cita con Juli, pero voy a aprovechar que está acá. Me gustó el tema de la relación afectiva con la comida. Yo la tengo con el chocolate. Uy, o sea, mi relación afectiva con el chocolate es... O sea, mis hijos y el chocolate. Ahí está. Yo también. Uno va aprendiendo cosas aquí. Juli, esa pregunta te puedo hacer en una cita que tengamos, pero puede ser que alguien esté pasando por lo mismo. Y sería chévere. Uno como persona va evolucionando, va creciendo. Y bueno, yo tengo mis medicamentos desde los 27. Hoy tengo 41, uno va evolucionando. Pero llega periodos de la vida que uno dice, ¿será que acabo con los medicamentos para autoconocerme?
¿será que hablo con Juli? ¿Será que ya no más? O el susto de lo que uno vivió y volver a tener eso, pero a lo que digo es, a los 40 yo digo, ¿será que quiero conocerme sin medicamentos a los 41? ¿Qué peligros hay para las personas que estamos creciendo y que somos medicadas y que la medicación es fundamental para el equilibrio, de llegar a ese punto y decir, creo que no, porque quiero ver cómo estoy hoy en día? Súper válida esa pregunta y pasa muchísimo, pero ahí es donde es importantísimo entender lo que yo decía. Lo que somos es el resultado de unos químicos en el cerebro y cómo se comunican las neuronas. Sí, no suena muy romántico, pero a mí sí me parece fascinante. Entonces, tú dices, ¿quién soy yo verdaderamente? Tu verdadero yo es el que está tratado y no sufriendo. Si tu cerebro no tuviera eso, estarías pensando cosas equivocadas, sintiendo cosas equivocadas. Ese no eres tú. Es verdad. El tú que eres el que está bien, el que está funcional, el que se levanta por la mañana, el que puede dormir, el que va al trabajo, el que se entusiasma, el que crea este tipo de cosas, el que quiere, el que adora a su hijo, el que es amoroso, el que juega fútbol. Ese eres tú. Si los medicamentos no te dejaran hacer eso, entiendo. ¿Sí? Y hay momentos en los tratamientos, en una crisis, por ejemplo, en que uno tiene que dormir a la persona, hay que bajarlos de la nube o donde sea y ayudar. Pero, como en tu caso, hemos usado dosis más altas, dosis más bajas, pero no. Una de las cosas más deliciosas del arsenal de herramientas que tenemos para usar como medicaciones es que no te cambian la personalidad. Permiten que tu verdadero yo salga, porque no está contaminado de esas interacciones negativas que llegan a conclusiones equivocadas. Perfecto. ¡Oh, marica! Juli, traumas. Uno siempre dice que de niño todo se construye, ¿no? La personalidad y tal. Es así, de 2 a 6, de 0 a 3. ¿Cómo es ese tema? ¿Y hasta qué punto los traumas son el ser humano, ¿no? Yo creo que, pues así como soy todo lo bueno, yo tengo un par de traumas ahí que quedan, algunos en inconsciente, otros en consciente. Yo no sé nada de esto, estoy diciendo cualquier cosa, pero es lo que yo siento y lo que he visto y tal. ¿Hasta qué punto el trauma soy yo hoy, ¿no? Hace parte de mi vida, hasta qué punto la gente los lleva sin conocerlos, sin saberlos. Entonces esas dos cosas, lo de la crianza, los niños y los traumas que vienen de ahí, ¿no? Bueno, la personalidad se desarrolla hasta los 21, 22, 23, 24, 25, porque la personalidad, igual, no suena tan romántico, sí es la capacidad del cerebro para tolerar muchas cosas y cómo es nuestra conducta. O sea, la personalidad se forma desde el comienzo y se sigue formando mientras el cerebro se siga evolucionando. Y la evolución del cerebro puede ser hasta los 21, 22, 24, 25. Por eso es que... Seguí evolucionando. Por eso es que yo personalmente, y las leyes de no tomar trago ni drogas psicoactivas que pueden modificar el cerebro, pues están ahí. Es por una razón, porque sí pueden interrumpir en la evolución natural del cerebro. Ahora, que la gente lo haga o no, bueno, pero pues hay una razón detrás de eso, sí. Entonces, la personalidad se está desarrollando permanentemente y hoy día también sabemos que yo voy a cumplir 61 años, mi personalidad se sigue evolucionando. O sea, sí, tú puedes decir, yo conozco a Juli, sí, y seguramente soy la misma, pero lo que tú acabas de decir también de los traumas pueden sacarle a uno cosas que uno no sabe, ¿no? Porque los traumas no todos tenemos conciencia. Hay unos estudios muy interesantes, Charlie Nemiroff, que es un psicofarmacólogo muy amigo mío en Estados Unidos, genial. Él ha hecho estudios sobre la depresión y el trauma infantil y cómo la asociación de ese cerebro que ha recibido trauma emocional puede desarrollar, porque el trauma no solo tiene que ser físico, también puede dejar una, por decir, cicatriz en el cerebro, donde entonces se enreda el funcionamiento cerebral adecuado y se enreda la expresión de las emociones. No todos los traumas nos acordamos porque el trauma en sí, pues, dependiendo de la edad, pues si la podemos integrar o no en nuestros recuerdos,
Y hay diferentes tipos de traumas, por supuesto, hay traumas físicos, emocionales, sexuales, psicológicos, de todo tipo. Entonces depende de la constancia del trauma, si fue un solo incidente, si es una cosa repetitiva, como a veces es el abuso. O, por ejemplo, ayer miraba, y todos los países que estamos en guerra o que hemos sufrido conflictos, esos niños que crecen sin nada y en ese miedo permanente, esos traumas. Yo trabajo mucho el trauma de estrés postraumático con personas que han estado en combate y en situaciones traumáticas. Y el trauma sí puede definirlo a uno, pero ojalá se pueda trabajar, porque si se trabaja el trauma es una experiencia del cual se crece. Si no, y se esconde el trauma, sí puede volverse enredado y generar mucha dificultad para el desarrollo personal. Entonces sí, el trauma es un tema interesantísimo y todos los traumas. Claro. Juli, ¿cómo es ser esa persona siendo mamá? Tú tienes 2 hijos ya adolescentes, divinos, en la universidad, una cabeza maravillosa para el que no te conoce o para un paciente que va a conocerte. Hay mucha diferencia de la Juliana psiquiatra profesional a la mamá. Te vuelves perdón la palabra, te vuelves como yo, un papá, una hueva, marico, con los hijos, soy otra Juliana. ¿Cómo es? Yo a veces con los pacientes tengo una frase, por ejemplo, algunas personas me están contando una historia y yo les digo, qué bueno que estés aquí con la doctora Juliana García, porque si estuvieras con Juliana tomando un café y me cuentas esto, te digo, a ver, ¿qué te pasa? Pero estás con la doctora que te tengo que entender, porque realmente me dicen, no, es que mi mamá me dijo tal, y yo, bueno, afortunadamente estás aquí, entonces te toca la doctora Juliana, y lo digo como en chiste, pero claro, no estoy en posición terapéutica 24/7, sí, lo necesito. Sí, pero sí considero que como mamá, el conocimiento que tengo me hace tener un abordaje a la educación de mis hijos y al ambiente con mis hijos con un conocimiento y con una comprensión que se vuelve una forma de amar muy deliciosa, muy generosa en la comprensión de ellos, en sus necesidades. No, pues yo amo a mis hijos, me parecen lo mejor. Cuando nació mi hija, yo tenía 39 años y fue una sensación como, wow. No sé si, mujer, ¿no? Ya tiene 21. Tiene 21. Entonces, no sé si ustedes han visto esa película del Grinch en Navidad y cómo el Grinch le va creciendo el corazón. Yo sentí como, ¡boom! Y yo, oh, wow. Y después estaba embarazada con mi hijo y me acuerdo, iba a una ecografía y yo dije, ¡ay! ¿Cómo voy a hacer? Si yo quiero tanto a mi hija, ya ocupa mi corazón, ¿cómo van a caber? Entonces llamé a mi hermana. Tú tienes 2, ¿cómo has hecho? Me dice, no, vas a ver. Y sí, nace y ¡fum! Otra vez crece el corazón. Tengo la fortuna de poder sentir eso. Hay mamás que no quieren a sus hijos por miles de razones personales. No, ojalá se puedan ayudar para eso, ¿no? Pero soy mamá, soy amiga, fui esposa, hija, hermana y soy terapeuta. Que ser terapeuta me hace mejor en esos ámbitos, ojalá que sí, que todo el mundo pueda tener un pedacito de mí, de lo que necesite de mí, pero soy mamá. Me acuerdo cuando mi hija ellos estudiaron en el Liceo Francés y había que llevarlos a un día de entrevista y yo súper angustiada dije, no, yo no me voy a quedar acá, me voy a desayunar y después me cuentan. Y me decían, ¿tú que eres psiquiatra? Y yo, es que aquí no soy psiquiatra, aquí soy mamá. Entonces, y en mi casa con mi esposo yo no fui su psiquiatra, yo fui su esposa. Entonces, sí hay una división de lo profesional, pero lo profesional, como todo lo que uno lee lo hace, para mí, mejor terapeuta, todo el conocimiento me hace mejor persona. Entonces, ojalá me haga mejor en todos los ámbitos de mi vida. Y Juli, nuestro videocast se llama Si se puedecast, que es algo muy, creo que suramericano, de habla hispánica, que se cantaban en los estadios. Ese Si se puedecast, o el Si se puede, ¿cómo llevar a las personas un Si se puede? Yo te estaba, antes de empezarnos la charla, estábamos hablando un poco de eso. Y dijimos, Juli, ¿qué es lo que sí se puede? Y tú dijiste un sí se puede con criterio. ¿Qué es lo que la gente sí se puede creer, sí se puede hacer, sí se puede evolucionar, sí se puede buscar ayuda con criterio? ¿Qué es eso?
criterio y realidad. Criterio y realidad. Sí, criterio y realidad. Porque yo ya a esta edad, si mi sueño es ser Miss Universo, pues me fregué, porque pues nunca fui candidata y en este momento menos. Y afortunadamente no ha sido mi sueño. Pero si fuera mi sueño, pues no tiene criterio de realidad, no tiene, ¿no? Entonces uno oye, lo más lindo es ver a los niños. Los niños van transformándose en quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser futbolista, quiero ser... Y la realidad les va enseñando que sí o que no. Entonces, aquí muchísimos niños quieren ser futbolista. Afortunadamente hay muchas oportunidades de ser futbolista, pero no todo el mundo es tan bueno y no todo el mundo va a lograrlo. Entonces, sí los sueños y el sí se puede tiene que irse adaptando a la realidad, pero no podemos dejar que la realidad del presente siempre sea como el determinante, porque si hago algo hoy que cambia un mañana y me permite generar una realidad distinta, ¿por qué no? Entonces, por eso yo entiendo, yo vivo aquí en Colombia por decisión y hay personas que se van por decisión, porque están buscando un sueño que de pronto aquí no lo pueden lograr, listo. Entonces, sí, uno cuando tiene criterio de realidad genera también cambios para poder entonces sí lograr los sueños. Soñar es importantísimo, desear es importantísimo, aprender a frustrarnos es importantísimo, saber cuándo no se puede y por qué no se puede. Sí, entenderlo para que la frustración me genere entonces otra idea, otra posibilidad y que siga yo siendo creativa y no que me apague porque me haya frustrado mis sueños. Me voy a poner dark. No, ya. Me voy a poner dark. Ya sí, no más. Sí, no. Yo me acuerdo, estábamos tan lindos. Estábamos, pero no. Me voy a poner dark. Me acuerdo una de las cosas que, digamos que uno desde este lado sufre mucho, por ejemplo, con el tema de mi hermano. Yo me acuerdo que hubo una época que tocaba dormirlo. Él durmió 8 meses, casi 22 horas al día. Se levantaba 2 horas, 1 hora, 1 hora y media. Hablábamos y de esa hora y media lo único que él decía es, no quiero vivir, quiero morir. Ay, gracias por exponerme. Entonces, así. No, pero bueno, chicos, muchas gracias. Sí, es verdad. Pero era un momento de la vida donde le estaba pasando eso y creo que entre mi madre y yo lo llevamos muy bien porque lo aceptábamos con mucho dolor y lo cuidábamos mucho. Pero más allá de eso es ¿por qué la muerte siempre es la salida? No sé si siempre, estoy generalizando, pero creo que cuando alguien está sufriendo mucho, no voy a entrar en el tema de enfermedades porque no conozco, pero ¿por qué la muerte es la salida? Porque da paz. Se busca la muerte. Porque, no sé. Se ve como una opción distinta al sufrimiento actual. Muchas veces cuando uno indaga bien con el paciente que habla de eso, del deseo de muerte, hay una idea de la muerte como el fin de este sufrimiento. Y entonces hay una idea de muerte como quiero dormir durante 10 años y despertar. Hay una novela muy interesante sobre eso, una señora que decía quiero dormir 1 año y despertar y se despierta y está la pandemia. Entonces pues es bien interesante, una autora norteamericana. Pero sí, la muerte se vuelve como ese lugar donde no está lo actual, donde no está el sufrimiento, donde no está el dolor, donde no están los problemas, donde no está tener que enfrentarme a algo que no quiero. Entonces sí, el suicidio ha existido desde siempre en los humanos y el dejar de sufrir, es dejar de doler, es querer aislarse de ese dolor. Nosotros, desde la psiquiatría, la psicología y los temas de salud mental, pensamos que la muerte, en ese sentido, no es lógico. El pensamiento está equivocado, porque la naturaleza humana instintivamente busca sobrevivir. Entonces, lo vemos como tal. Hoy día, hay muchas culturas que ven la decisión de morir como una decisión existencial. Es muy distinto si es una decisión existencial. En Japón, por ejemplo, el suicidio está visto muy diferente a como lo conceptualizamos nosotros. Entonces, ven que hay personas, hay autores famosísimos que deciden, pues este fue mi mejor libro, más allá de esto no voy a hacer, y deciden suicidarse. En este momento no recuerdo el nombre, pero mi hermana se acordaría. Y hay unos bosques especiales donde dejan que la gente vaya y se pueda suicidar. Pero la muerte, de todas maneras, es una situación que se ve como un alivio. Lo que pasa es que nosotros sabemos,
que hay otra solución y que se puede encontrar un alivio a través de un medicamento, una conversación, un acompañamiento, y encontramos que no hay ningún problema que necesite eso. Desafortunadamente, las cifras hablan de, ahorita que en Estados Unidos, pues como siempre, desafortunadamente hay estos matanzas. Sí. En Brasil está pasando mucho. Sí, está pasando gracias a Bolsonaro, gracias Bolsonaro por lo que dejaste. Entonces, sí, han muerto 1.000 personas en lo que va el año en muertes colectivas. En suicidio, en lo que va el año, 6.300 personas se han muerto por arma de fuego. Entonces, las cifras de suicidio son altísimas. Y en el mundo tenemos mucho dark. Entonces, es importante hablar de eso. Tengo permiso de mis hijos de decirlo. Mi esposo se suicidó el año pasado, murió por suicidio. El suicidio es una forma fatal en que la enfermedad mental se expresa. Y como vemos el cáncer que puede matar, pues el cáncer del cerebro, lo podemos mirar así, también puede llevar a tomar una decisión de morir por suicidio. Y claro, eso es súper confrontativo, sobre todo con lo que yo hago, pero al revés me ratificó aún más el entender cómo tenemos que abordar el suicidio, cómo tenemos que hacer mucha conciencia, cómo entender cuáles son las personas que están en riesgo, cómo insistir en el acompañamiento terapéutico. Entonces, me parece que si en algo además hay un trabajo muy grande por hacer por el que está en riesgo, pero también el que se queda, la familia que quedó, los compañeros de trabajo, los amigos de colegio, los hermanos, los padres, que no entienden. Justo con los que se quedan. Pues ese es un juicio de valor. Sí. Quisiéramos prevenir todos los suicidios, pero la realidad es que no lo vamos a lograr, claro, porque es muy frecuente, desafortunadamente, más de lo que quisiéramos. Y es una decisión muy personal, ¿no? O sea, es que más personal que eso. No está decidiendo, ¿no? Porque la mente no está tomando decisiones correctas. Ahí es donde te digo que es lógico o ilógico, hay una gran discusión. Es el producto de una secuencia de decisiones basadas en una realidad que no siempre es real. Y que yo iba a decir eso, Joaquín, el problema no es la muerte, yo creo, que uno quiera morirse. El problema es la pérdida del miedo a morir. Uno deprimido, marica, es tanto sufrimiento, es no tener amor a nada, no me gusta fútbol, no me gusta nada, no quiero, sino marica, no tengo miedo, puedo hacer esto a cualquier minuto, a cualquier hora. Pero Juli, yo ahí sí me entró una duda, ¿sí? Y es, todos los que deciden hacerlo, ¿realmente alguno no estará decidido consciente? Por eso te digo que hay un elemento existencial de pongo sobre la baraja lo que es mi vida y decido pues, que ya no es mi tiempo. Hoy día que la eutanasia es legal en Colombia, por ejemplo, eso se consideraría un suicidio asistido, pero es teniendo en cuenta, hay una descripción específica de cómo deben ser las condiciones, cómo debe ser la enfermedad, cómo debe ser la situación, y se entiende como una decisión existencial. Pero si se conoce el caso y se sabe que es desde la depresión, desde el dolor, de todo eso dark que tú describías, sabemos que sí es un resultado de la enfermedad. Yo hago pactos con mis pacientes y les digo, ok, les doy un año. Los acompaño un año, acompáñeme a mí, yo lo acompaño y hacemos un pacto de un año. Si al final del año, con todo lo que trabajamos, con todo, sigues con esa idea, pues te acompaño. Afortunadamente nadie me ha dicho que quiere suicidarse después del año, pues... Para terminar, que el tiempo, yo sé que acá podríamos estar, de verdad, cuando tengamos el Si Se Puede Cast Live en YouTube, que se puede tener 3, 4 horas, Julián es de esas personas, por eso estoy hace 14 años con ella. Pero, Juliana, yo sé que tu agenda es súper llena, que prácticamente no tienes tiempo. Si alguien quisiera entrar en contacto contigo, tener un tiempo tuyo, ¿qué tiene que hacer para ir a Juliana García? Bueno, sí, tengo una agenda muy apretada, pero tengo también muchos colegas maravillosos que que trabajamos y que sabemos cuando conocemos a una persona con quién podría hacer un clic
y tenemos muchos sitios donde poder referir. Lo mejor es a mi correo electrónico, garciacastromd@hotmail.com, porque pues puedo entonces recibir la información y poderlos guiar, si puedo con muchísimo gusto, pero pues sí, yo ya tengo una práctica porque yo soy psiquiatra, pero soy psicoterapeuta, o sea, yo no trato solo con medicamentos, yo todo lo hago con acompañamiento psicoterapéutico. No todos los psiquiatras hacen eso y no todos los psicoterapeutas pues son psiquiatras, pero yo sí combino los dos porque pues creo fielmente que es mejor y me gusta estar acompañando a mi paciente en el proceso. Pero sí, sería la mejor forma y con mucho gusto, si puedo yo, con mucho gusto, pero sí tengo colegas maravillosos, centros maravillosos, no solo psiquiatras, terapeutas, psiquiatras, psicoanalistas, dependiendo de la persona para que encuentre, pero llamar y pues, escribir y pedir ayuda es el primer paso. Entonces vamos a dejar abajo del video el correo de Juli y después algunas páginas que si la gente quiere buscar apoyo o ayuda, pues la gente acceda o entre en contacto con Juli. ¿Puedo darte un beso en tu mano? Claro. De agradecer tu venida. Quiero agradecer a esta mujer, más que todo. Gracias por venir. Ojalá te haya gustado el Siste Podcast. No, me parece excelente. Me parece que debe haber miles de temas que voy a verlos todos. No, yo quiero hablar de terapia en pareja, pero yo creo que nos quedamos aquí una hora. Yo ya estaba, me imagino arrancar con eso, pero me imagino que es otro mundo, porque es una terapia entre dos y además la pareja es otro mundo, ¿no? Porque si uno solo ya es complicado, pero seguramente la invitaremos muchas veces más porque qué charla tan rica. De verdad aprendí muchísimo y perdón las preguntas. No, todas las preguntas las son preguntas bienvenidas. tontas, pero de verdad muy chévere. Todas las preguntas son bienvenidas y qué rico la apertura y que traigan estos temas a todos los ambientes que se pueda porque así desmitificamos lo que es pedir ayuda. Sí, no, y la próxima vez que la tengamos abriremos también ya seguramente será live para que la gente participe, haga preguntas. Yo creo que así como la gente quiere hablar, pero es un tema que no es fácil hablar. Entonces yo creo que estos espacios sean para eso. No se olviden de suscribirse. Siste Podcast. Muchas gracias. Un beso a Juliana, un beso a Joaquín y un beso a todos. Chao. Siste Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Siste Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Siste Podcast, porque todo es posible.